Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos sean todos a este webinar Cambiar las reglas, inteligencia artificial, ChatGPT y educación. Estamos aquí reunidas y reunidos el día de hoy para poder discutir acerca de este tema que ha surgido en últimos meses, acerca de la inteligencia artificial y más especialmente en el tema de ChatGPT. Mi nombre es Luis Medina Gual, laboro en el Departamento de Educación de aquí de la Universidad Iberoamericana y es un gusto también tener con nosotros a varios académicas y académicos que nos estarán acompañando el día de hoy. Está con nosotros la doctora Ximena Chao Rebolledo, el maestro Alex Magín y también la maestra Indira Ochoa de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana. Y también se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Silas Casillas de el ITESO de Guadalajara. Bien, pues para poder iniciar con esta conversación el día de hoy, tenemos una invitada especial que dará inicio a este panel. Comentarles que estamos en vivo, entonces cualquier comentario que quisieran poner en Facebook, bienvenida, decir de dónde nos acompañan, pues será más que bienvenido. Vamos a presentar a nuestro host del día de hoy y vamos a dar inicio con la sesión. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a nuestro foro, Cambiando las reglas, IA, ChatGPT y la educación. Mi nombre es ChatGPT y seré la maestra de ceremonias para este evento. Estamos aquí hoy para explorar cómo la inteligencia artificial y en específico, ChatGPT, está transformando la educación y cómo podemos aprovechar sus oportunidades y posibles riesgos. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a invitados en el campo de la tecnología y la educación que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre cómo la IA y ChatGPT están cambiando la forma en que enseñamos y aprendemos. También tendremos la oportunidad de escuchar directamente de ChatGPT sobre su papel en la educación. Esperamos que esta discusión les brinde una comprensión más profunda de cómo la IA y ChatGPT están cambiando la educación y les inspire a pensar en cómo podemos utilizar estas herramientas para mejorar el futuro de la educación. Estimados panelistas y espectadores, es hora de comenzar con nuestra primera pregunta. Para poner en contexto el resto de la discusión, queremos explorar lo que es ChatGPT y por qué ha sido un tema de discusión tanto en la industria como en el ámbito educativo. Así que, para empezar, permítanme plantear la siguiente pregunta a nuestros panelistas, con tus palabras, ¿qué es ChatGPT y por qué ha sido un tema de gran impacto en los últimos meses para la industria y lo educativo? Bien, pues vamos a dar inicio. Adelante, Juan Carlos. Sale, si quieren yo entro primero al tema. Pues primero agradecer la oportunidad de compartir con los colegas tan queridos, tan queridas, y pues poner sobre la mesa de discusión este asunto que nos trae preocupados a todos, ¿no? O al menos interesados a algunos y preocupados a otros. Rapidísimo, ¿en qué consiste ChatGPT y por qué ha sido un revulsivo? Perdón, un revulsivo para la industria y para la educación? Pues tan sencillo, porque nos quitó el velo de inocencia, ¿no? Pensamos que estábamos con el monopolio de la generación de conocimientos, con el monopolio de la verdad, de la docencia, del favorecimiento del aprendizaje. Y ChatGPT y otras inteligencias artificiales que ya vienen por allí también, lo que hace es pues sacarnos de nuestra zona de confort. Ese es el primer impacto. Si nosotros buscamos una definición de qué es, y seguramente por aquí saldrá que es una ¿cómo se llama? Generative Pre-trained Transformer, tarará, tarará, y podremos llegar a conclusiones muy, muy ilustradas sobre qué significa cada una de esas cosas, pero yo me quedaría primeramente resaltando, para darle oportunidad a las colegas y los colegas, de decir que ha sido un revulsivo porque nos ha trastocado. Es como el viejo cuento aquel del rey va desnudo, ¿no? Ay, caramba, ya nos damos cuenta de que el rey a lo mejor no desnudo, pero no está tan vestido como suponía que lo estaba, ¿no? Entonces nos ha mostrado por ahí algunas debilidades como industria y como instituciones educativas. Si gustan, ahí la dejo para darle oportunidad a los colegas. Doctora Chao. Pues muchas gracias, Luis, Juan Carlos, qué alegría compartir este foro y muchas gracias a quienes nos acompañan desde el streaming de este conversatorio, diría yo.
A ver, yo creo que para algunos esto ha sido muy revelador y ha quitado el velo, pero para otros yo creo que era algo muy esperado. Yo en lo particular esperaba esta inteligencia artificial, este tipo de chatbot, este tipo de generador de pensamiento analítico desde el lenguaje natural. Creo que esto es algo que desde la década de los 80s pues ya se venía trabajando y finalmente tenemos una inteligencia artificial que responde al lenguaje natural en varios idiomas, lo cual les agradezco a los programadores porque podría haberse quedado en el inglés y lo cierto es que es inclusivo en términos del lenguaje que maneja, pero también creo que es importante resaltar que dentro de sus, pues, ¿cómo diríamos? Dentro de su grandeza, dentro de lo que ha sido este despertar a estas entidades de inteligencia artificial, tendríamos que reconocer también la limitación, es decir, este todavía sigue siendo un generador algorítmico cerrado, es decir, está basado en una base de datos que aunque es muy, muy amplia, es finita. Entonces todavía falta una siguiente generación de inteligencias artificiales en donde ya no estamos pensando en una base de datos o en una preprogramación entrenada a priori, sino realmente una inteligencia artificial que va a aprender, por así decirlo, ¿no? Entonces, nos cae así como a lo mejor cubetazo de agua fría decir, órale, ahora sí ya tenemos una inteligencia artificial que responde al lenguaje natural. Creo que es el punto fundamental, ¿no? Y nos recuerda al test de Turing, porque pues ahora ya nos podemos comunicar con el lenguaje natural, pero también reconocer que estamos en la puerta apenas de una expansión sin precedentes probablemente de entidades de inteligencia artificial. Y creo que este es el punto que es muy interesante y que seguramente retomaremos más adelante en la plática. Sí, totalmente de acuerdo tanto con lo que dijo Juan Carlos como Ximena. Me parece que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Es muy interesante lo que ha sucedido en tan pocos meses a partir de que en noviembre, digo esto hay que mencionar, desde 2015 está el modelo, ¿no? Se ha ido perfeccionando poco a poco, van 3 generaciones del modelo, pero fue justo en noviembre del año pasado que empezó a explotar a partir del surgimiento de ChatGPT como tal, que como bien dijo Ximena, es este modelo conversacional. Y yo creo que algo que nos ha empezado a impresionar, no solamente en el ámbito educativo, sino en diferentes industrias, pues es simplemente el hecho de que normalmente estamos acostumbrados a que a partir de la revolución industrial se plantea que los trabajos que iban a ser primero, digamos, como sustituibles, vamos a llamarlo de alguna manera, son aquellos trabajos que, digamos, son manuales, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo es que la capacidad que empieza a tener la inteligencia artificial nos demuestra también que hay muchos trabajos que típicamente nosotros consideramos más sofisticados o de segundo, que requieren, digamos, no solo lo manual, ¿no? Que tienen la posibilidad también de ser sustituidos a través de este tipo de softwares. Entonces, sin duda está replanteando muchísimo, no solamente en el campo educativo, sino en otros campos, el cómo se utiliza y qué es lo que debería de hacer más bien las personas dentro del ámbito laboral. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, todo el tema de programación, ¿no? La programación que ahorita, si tú le pides a ChatGPT, literalmente te permite realizar códigos sin mayor problema, que de hecho hay algunas derivaciones de ChatGPT que lo mejoran todavía, pero al final de cuentas estamos viendo que, por ejemplo, las habilidades que normalmente eran muy valoradas como el tema de programación, ahora lo interesante es cómo más bien yo solicito a ChatGPT que pueda generar este tipo de elementos para programar. Es decir, nos plantea no solamente un cambio, digamos, en las industrias, sino también en cuál va a ser la labor o la función que tenemos nosotras y nosotros como personas. Y esto, bueno, pues ha permeado sin duda alguna el campo educativo, como ya veremos en las siguientes preguntas, no solamente en el ámbito de la didáctica o de la evaluación, ¿no? Sino también tal cual en el ámbito de las y los estudiantes, de cuál es el papel de las y los estudiantes, y no solamente eso, en la parte metodológica, sino cuál es la finalidad misma de lo educativo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un sistema educativo que desde pues, su concepción, ¿no? Desde el modelo original de la creación en el siglo XVII, XVIII, pues al final está basado en la producción escrita. Entonces, cuando tenemos ya un modelo que nos permite hacer producciones escritas, esto también nos hace cuestionar o replantear cuál sería, digamos, como la finalidad, digamos, del modelo educativo per se. Pues bien,
Si les parece, vamos a continuar con la siguiente pregunta y pues vamos a ver qué es lo que nos propone ChatGPT en particular que continuemos a discutir. Segunda pregunta. Estimados panelistas y espectadores, es hora de continuar con nuestra siguiente pregunta. Ya hemos establecido qué es ChatGPT y por qué ha sido un tema relevante en la industria y en el ámbito educativo, pero ahora queremos centrarnos en su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Así que, para nuestra siguiente pregunta, les planteo, ¿cómo se puede utilizar ChatGPT para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Bien, pues iniciemos si les parece. Indira, Alex, ¿qué nos tienen que decir? Claro que sí, pues si quieren empiezo yo con esta ronda y les platico un poco también agradeciendo el espacio para compartir con toda la audiencia que nos sigue, docentes, investigadores y demás. Y desde esta pregunta que tiene que ver ya más con las actividades de aprendizaje y con lo que tiene que ver esta nueva tecnología, a mí me gustaría mucho empezar con una breve nota que tiene que ver con apropiación tecnológica, un concepto que puede ser interesante. No sé si ustedes lo sienten así, pero creo yo que toda tecnología nueva nos hace sentir un poquito de, como decía ahorita Juan Carlos, repulsivo, ¿no? Como esta revolución de que algo está pasando y se nos está moviendo algo dentro, a veces incluso miedo. Y creo que eso es bastante normal cuando surge una nueva tecnología y quizás algunas y algunos de nosotros hemos llegado a sentirlo así. Sin embargo, es mi personal punto de vista que todas estas tecnologías tienen como ese primer momento en el que llegan y que después podemos acercarnos a ellas de otra manera. Entonces, quería empezar con esta nota porque tengo la fiel creencia de que las tecnologías digitales y todas las demás son herramientas de las cuales podemos apropiarnos para hacer usos autónomos, usos libres, usos creativos y emplearlas para nuestros propios objetivos. Y esto, por supuesto, está basado en toda una corriente sociológica que así lo plantea. Entonces, desde este punto de vista, también cabe otra pregunta antes de contestar la que nos proporciona el ChatGPT. Y esa pregunta sería, ¿cuáles son las actividades y las funciones de la docencia? Esto que planteaba Luis también ahorita, replantearnos un poco cuáles son las finalidades educativas. Y aquí pusimos un equipo que nos dedicamos a investigar sobre ello, solamente algunas actividades de la docencia, como pueden ser contextualizar un tema, como pueden ser explorar puntos de vista, estimular la generación de ideas, disminuir la densidad de una idea, introducir contenidos disciplinares, en fin. Lo que pongo aquí en pantalla tiene que ver con invitarles a pensar antes del GPT y del ChatGPT y cómo incluirlo en cuáles son nuestras funciones docentes. Y entonces sí, atrevernos a explorar esta nueva tecnología digital para ver cómo puede eso relacionarse con nuestra forma de hacer docencia y entonces también con las actividades de aprendizaje. Cierro mi participación con nada más algunos ejemplos que nos hemos puesto a indagar y sobre todo a experimentar, que sería una palabra clave para quienes están conociendo el ChatGPT. Experiméntenlo, conózcanlo, porque nos puede ayudar tanto como herramienta didáctica como incluso una parte de nuestras actividades de aprendizaje. Solamente algunas ideas que pongo aquí en pantalla. La tecnología del ChatGPT nos puede ayudar a formular preguntas y también puede ser una herramienta para que sigamos trabajando en que nuestros estudiantes formulen preguntas. Puede ser también una herramienta muy útil a la hora de analizar conceptos e imágenes o crear narraciones. Y solamente aquí, que no sé si, déjenme ver si les puedo mostrar otra pestañita. Y con eso cierro también ya esta parte. Denme un segundito. Si quieren, lo dejo aquí un momento y retomo después de que deje hablar a mi compañero Magín. Adelante, Magín. Muchas gracias, Indira. Pues también agradecer mucho el espacio que nos están proporcionando para compartir un poco sobre nuestra experiencia. Yo desde mi perspectiva docente y por supuesto con todos los colegas comparto muchas inquietudes, muchos sentires por supuesto y muchas dudas también, ¿no? Al igual que ustedes estamos, creo que frente a un cambio muy radical en el uso de las tecnologías y sobre todo el aprovechamiento que les podemos, digamos, dar
¿no? E incorporarlas como un elemento que puede enriquecer los procesos de aprendizaje, ¿no? Y creo que, retomando un poco lo de Indira, creo que ante la llegada de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, siempre es bien importante y bien interesante justo reflexionar sobre cómo la llegada de la inteligencia artificial nos cambia o nos hace movernos de nuestra área de confort, ¿no? Estamos a veces tan acostumbrados a una forma de ejercer nuestra docencia que ante la llegada de algo como lo es ChatGPT, pues por supuesto que nos revoluciona, nos llena de preguntas, nos llena de incertidumbre y nos llena, por supuesto, de muchas inquietudes, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, simple y sencillamente, lo pongo así, estamos a cargo de la formación de seres humanos, de futuros ciudadanos y ciudadanas que, por supuesto, pues estarán llevando las riendas de muchos sectores, tanto de servicios como de producción. Tengo mis notas, voy a sintetizarlas en una muy breve presentación, una muy breve diapositiva que quiero mostrarles. Un segundito. Aquí está. Bueno, justo esta pequeña, digamos, presentación, este pequeño esquema que les estoy compartiendo, pues trato de resumir el uso que le podemos dar a ChatGPT para potenciar y mejorar, por supuesto, pues los procesos de aprendizaje de nuestro estudiantado, ¿no? Siempre hay que pensar que ante el uso de cualquier tecnología, el uso de cualquier plataforma, el uso de cualquier aplicación incluso, tendríamos que tener como base los procesos de aprendizaje del estudiante. Si no tenemos como base, si no tenemos como principio fundamental los procesos de aprendizaje o los procesos de cognición de nuestro estudiantado, poco podríamos entender el uso de una plataforma o de una herramienta como es ChatGPT para lograr mejores aprendizajes, ¿no? Creo que de manera muy general es importante pensar primero, y esto es una tarea que cualquier docente pues tenemos como imperativo, ¿no? Al momento de planificar nuestras clases, nuestras sesiones, nuestras asignaturas, pues la integración y el uso que le podemos dar a ChatGPT, como puede ser Internet igual, que en su momento pues vino a revolucionar muchas cosas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es bien importante tener presente que el uso de cualquier tecnología no es un fin, no es una única vía, es ante todo un medio para lograr los fines de aprendizaje propuestos, ¿no? Dentro del contrato didáctico, como algunos le llaman, pues entre el docente y entre el estudiantado, pues debe existir cierta claridad sobre el uso de cualquier plataforma y de cualquier tecnología, ¿no? Y esto teniendo como claridad, pues, y como punto de referencia, los fines de aprendizaje, las competencias que queremos lograr y estos objetivos, pues, por supuesto que tenemos como ideal ante cualquier clase, asignatura, disciplina, campo o área del conocimiento, en fin. Esta tablita que les muestro, la que está abajo, la que tiene como la línea como con 3 puntos o criterios de selección y de calidad en el proceso de instrucción y de cómo incorporar ChatGPT, pues bueno, primero tendríamos que tener como referencia pues los objetivos de instrucción y esto es decir, cómo ChatGPT puede contribuir de entrada y primer paso al logro de los objetivos de aprendizaje. Si ChatGPT no contribuye o no, digamos, enriquece los objetivos de aprendizaje, pues entonces sería de pensar, sería como analizar y ver si es posible, si es no posible, si mejora o no mejora, pues el uso de ChatGPT, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces es primero enlazar los objetivos de instrucción y cómo ChatGPT puede potenciar, ¿no? Como segundo punto o segundo proceso es el enfoque pedagógico que le podemos dar a ChatGPT, ¿no? Entonces, el uso de ChatGPT potencia la metodología que implementa en el desarrollo de mis proyectos, qué tipo de actividades puede cubrir el uso de ChatGPT ante el desarrollo de un proyecto educativo, ¿no? Es decir, no solamente mirar el uso de esta tecnología como nada más la obtención de información, bajar información sobre la historia de algo, sobre el concepto de algo, es decir, no nada más enfocarnos en contenidos conceptuales. Vamos a tratar de trasladarnos hacia el desarrollo de habilidades y de competencias mucho más de índole, digamos, superior en el orden cognitivo del proceso de aprendizaje, ¿no? No quedarnos nada más, repito, en el enfoque conceptual, sino en el
uso de ChatGPT para procedimientos y habilidades, ¿no? Entonces, eso también viene a revolucionar un poco la medida en que nosotros podemos cambiar, pues, el proceso de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Eso también viene a replantearnos muchas cosas. Y como tercero, ¿qué usabilidad le podemos dar concretamente en procesos ya muy específicos? Es decir, ¿qué orientaciones, normas y lineamientos puedo determinar, obviamente, en conjunto con el estudiantado? Esto es bien importante hacerlo con los estudiantes, para el uso de ChatGPT en este proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, dejar como por asentadas una serie de normas, orientaciones, reglas incluso para el uso de esta tecnología. Es bien importante acordarlas y socializarlas con los estudiantes, ¿no? Y como segunda pregunta para la usabilidad es, ¿qué procesos cognitivos se enriquecen y qué habilidades cognitivas se potencian mediante el uso de ChatGPT, ¿no? Hablando de pensamiento crítico, hablando de análisis de información, hablando de reflexión, hablando de debate. En fin, repito, no nada más es obtener información por ChatGPT, sino qué procesos cognitivos pueden enriquecerse a través de la información que podemos obtener a partir de esta herramienta, ¿no? Un ejemplo muy concreto, que es como muy clásico y que está muy debatido y que está muy platicado ya por docentes que han estado implementando pues esta tecnología, pues es, por ejemplo, la encomienda de realizar un ensayo o un resumen sobre, por ejemplo, los efectos de la industria 4.0, donde los estudiantes quizá hagan un copy-paste directo y pues ya está, no entrego el trabajo, la tarea y listo. Más bien es pensar, yo de verdad invitaría que es pensar en el proceso, más en un proceso de planeación didáctica, ¿no? En este ejercicio que a veces nosotros tenemos como docentes detrás del aula o detrás del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre qué beneficios, ¿no? ¿Qué papel tiene ChatGPT en esta encomienda de planeación didáctica, ¿no? Entonces, sabremos que esta herramienta puede contribuir al desarrollo de pensamiento crítico, obviamente en el estudiantado, y analizar y contrastar con otras fuentes lo que ChatGPT generó, ¿no? Si tratamos de hacer una analogía, en algún momento, pues igual es importante pensar en qué taxonomías, ¿no? En esta comparación, por ejemplo, si podemos usar la de Bloom, la de Manzano, la de Kendall, la que nos venga en mente, cualquier taxonomía del conocimiento, ¿no? Podemos entender que ChatGPT puede contribuir de manera más significativa en el desarrollo de habilidades como el conocimiento, ¿no? Cómo me acerco a la información, cómo la comprendo, ¿no? No solamente extraer información a clase, sino qué tipo de estrategias, qué tipo de preguntas, qué tipo de actividades metacognitivas implemento yo como docente para analizar la información, para criticarla. Y por supuesto, en esto viene también un ejercicio bien importante, que es evaluar la información que estoy obteniendo a través de esta tecnología, ¿no? Entonces, podemos observar que bien instrumentadas las actividades, las estrategias de enseñanza que nosotros estemos diseñando en una secuencia didáctica determinada, la integración de ChatGPT puede contribuir al desarrollo de pensamiento pues crítico, ¿no? En nuestras y nuestros estudiantes. Y pues bueno, aquí es bien claro también que al ser los expertos en nuestro campo disciplinar y al realizar un ejercicio de planeación, pues obviamente también está en nuestras manos reflexionar y analizar de manera estratégica de qué manera puedo potenciar, pues repito, estas habilidades cognitivas de orden superior en nuestros estudiantes mediante el uso de esta tecnología, ¿no? Y pues nuestro fin último siempre va a ser la adquisición de aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, mientras más habilidades y competencias, digamos, del saber hacer, implementemos mediante el uso de ChatGPT, pues yo creo que mejores habilidades se crean. No quedarnos tanto en el orden de lo cognitivo, del conocimiento y de estas como taxonomías inferiores, ¿no? Es más, el uso mediante proyectos, ¿no? En fin, cada quien desde su área del conocimiento tendrá en la mente algún proyecto, ¿no? A lo mejor en biología, a lo mejor en química, el desarrollo de una huerta, el desarrollo de plantas por hidroponía, en fin, de qué manera puedo incorporar ChatGPT para poder potenciar este proyecto en mis estudiantes, ¿no? Y que pueda ser algo mucho más asequible, más efectivo y sobre todo también pensar en el tiempo que tenemos para el proyecto, ¿no? Y pues bueno, otra ventaja muy también ya debatida y que bueno, estamos incluso empezando a tratar de establecer como una metodología al respecto, pues es pensar justo en las habilidades de metacognición, ¿no? En esta parte de la meta-atención sobre la información, la metacomprensión, el meta-análisis
justo de esta gran gama de información que ChatGPT me puede generar mediante el tecleo de ciertas indicaciones, ¿no? Que siempre la recomendación es que nuestras indicaciones sean lo más precisas posibles para que la información que nos arroje ChatGPT pues pueda ser lo más acertada también posible, ¿no? Entonces, esta es como una forma también en la que podemos quizá basarnos o apoyarnos para poder usar ChatGPT de manera adecuada, ¿no? El pensamiento crítico y justo las habilidades de metacognición. Pues bueno, por el momento es todo lo que tengo aquí en mis apuntes. No sé si Vale. tengas ya algo al respecto. Perfecto. Pues nada más para cerrar, digo, yo creo que será interesante justo que vean también las potencialidades de ChatGPT en particular cuando ya estamos trabajando en el aula, ¿no? Y de hecho me gustaría ver si alguien que estuviera por acá en el chat, ya sea en Facebook, nos planteara dos cosas, un objetivo de aprendizaje y una propuesta de actividad, para que pudiéramos ponerlo ahí en ChatGPT. O ni siquiera me pongan la propuesta de actividad, simplemente pónganme el objetivo de aprendizaje que les gustaría que sus estudiantes desarrollaran y el nivel educativo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ChatGPT. En lo que ponen ahí en el Facebook, les voy a compartir rapidísimo para que vean un poco las potencialidades de ChatGPT. Les voy a compartir rapidísimo lo que hice el día de ayer, simplemente con una colega y con mis estudiantes. Mis estudiantes yo estoy dando ahorita la clase de investigación educativa en la maestría Investigación y Desarrollo de la Educación aquí en la Ibero Ciudad de México y estamos viendo diseños de investigación cuantitativos. Entonces los estudiantes me decían, ya vimos varios ejemplos, Luis, ¿me puede dar más ejemplos para que podamos practicar, de poder saber cuáles son los diseños de investigación y demás? Entonces, lo que hice literalmente fue, pues mejor pregúntenselo a ChatGPT que les genere más diseños de investigación. Entonces, fíjense, aquí yo lo que hice fue, le dije, te voy a dar diseños de investigación educativa, a partir de estos genera otros más, pero con variables distintas. Y le puse los ejemplos, ¿no? Y le pongo aquí algunos ejemplos con lo que practican mis estudiantes. Y a partir de eso me generó varios diseños de investigación. Por ejemplo, este que dice, un centro comunitario planea ofrecer un programa de alfabetización digital para adultos mayores con el objetivo de mejorar sus habilidades y conocimientos en el uso de tecnología. Se evaluará el impacto del programa a través de una encuesta realizada antes y después del programa. Es cuantitativo, eso comentarles. O sea, a partir de eso, le dije, oye, ¿me podrías decir? Porque me decían los estudiantes, ¿y cómo sé si la variable es cuáles son las variables dependientes, independientes, si es un cuasi experimento, si no es un cuasi experimento y demás? Entonces les dije, oye, te voy a dar este diseño de investigación, indica cuál es la variable dependiente e independiente, ¿no? Entonces le pongo aquí el diseño de investigación y pues le atina ChatGPT y me indica después justo cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿no? Entonces, a partir de eso, es interesante porque podemos justo permitir hacer este tipo de ejercicios, digamos, autónomos con las y los estudiantes, donde ellos pueden ir reflexionando con diferentes ejemplos, pero pues no solamente se queda ahí, ¿no? En la noche también una colega, Jimena González, que trabaja aquí al ladito de mí, me dijo, oye Luis, tengo que hacer un cineforo, pero no se me ocurre de verdad cómo hacerlo, ¿no? Voy a dejar esta película que se llama La Educación Prohibida, que seguramente muchos de ustedes ya la han visto, ¿no? Este documental. Y entonces lo que hice literalmente fue decirle, pues, ¿por qué no se lo pides a ChatGPT, no? Entonces aquí literalmente lo que hice fue decirle, oye, te voy a dar, dame un segundo, aquí seguimos trabajando en investigación, pero acá, oye, te voy a dar en particular, actúa como un profesor universitario, te voy a dar un resumen de una película y quiero que me propongas un cineforo para esta. Incluye preguntas de reflexión, fases del cineforo y criterios de evaluación. El resumen de la película la copié y la pegué literalmente de un sitio web. Viene aquí, la educación prohibida es una política documental, quién sabe qué. Y a partir de esto me genera aquí, viene toda la sinopsis y me pone, claro, aquí te propongo un cineforo para la película La Educación Prohibida. Me pone los objetivos del cineforo, las fases del cineforo, los criterios de evaluación, preguntas de reflexión. Oye, ChatGPT, me gusta, pero en realidad mi clase es sobre teorías del aprendizaje, donde revisto fundamentos de conductismo, constructivismo y socioculturalismo. Reformula el cineforo para que a lo largo de este se relacione con las temáticas de mi materia, ¿no? Claro, aquí te lo presento, pero ahora relacionado con teorías del aprendizaje. Y si vemos aquí las preguntas de reflexión, ya están relacionadas con este tema en particular de las teorías del aprendizaje y el cineforo con la educación prohibida. Pues mencionarles que las posibilidades en realidad son limitless, ¿no? O sea, de verdad nos permite potenciar, digamos, lo que podemos hacer como educadores. Entonces, vamos a ver, aquí nos pone
Ana Caletia nos pone una propuesta, vamos a ver que lo hagamos, ¿no? Dice, pidamos, actúa como un docente, vamos a ponerle de secundaria, y le voy a poner, genera las instrucciones para que los estudiantes realicen una pintura impresionista. Y por favor, vamos a que nos ponga, agréganos criterios de evaluación y una rúbrica. Vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT. Acá está. Se lo estoy nutriendo y me dice, claro que sí. Aquí te presento las instrucciones para que los estudiantes realicen una pintura impresionista. Instrucciones. Y viene, investiga sobre el estilo impresionista y algunos de estos representantes como Monet, Renoir, Degas. Una imagen que sea de tu agrado y que se preste para la creación de una pintura impresionista. Prepara los materiales necesarios, incluyendo lienzas, pinceles. Realiza un bosquejo de la imagen. Aplica la pintura de manera rápida y gestual usando pinceladas sueltas. Una vez terminada la pintura, permite que se seque completamente. Criterios de evaluación: originalidad y creatividad de la imagen y la aplicación de la técnica, precisión y fidelidad del estilo impresión, dominio y habilidad en la aplicación de la técnica, complejidad y profundidad. Acá me le está desarrollando, no me está poniendo los niveles de desempeño, pero si yo le pongo, dame 3 niveles de desempeño por cada criterio de evaluación, lo podría hacer. Entonces, simplemente, digamos, para compartirles justo que las posibilidades que tiene ChatGPT pues son muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, si les parece, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro conversatorio y en particular vamos a invitar nuevamente a ChatGPT que nos diga cuál es nuestra siguiente pregunta. Entonces, rapidísimo. Tercera pregunta. Llegamos a nuestra tercera pregunta. Hasta ahora hemos explorado qué es ChatGPT y cómo se puede utilizar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, como con cualquier tecnología, es importante considerar tanto los desafíos como los riesgos potenciales de su uso en la educación. Les planteo, ¿cuáles son los desafíos y riesgos potenciales de utilizar la IA en la educación y cómo se pueden abordar? Esperamos escuchar sus pensamientos y soluciones sobre cómo abordar los desafíos y riesgos potenciales de utilizar la IA en la educación. Les agradecemos por compartir sus ideas con nosotros. Bien, pues para esta pregunta tenemos como invitados a la doctora Ximena Chao, a Indira y a Alex Mayen. Muchas gracias, Luis. Bueno, se ha dicho ya muchísimo en este sentido, en términos de lo que son justamente los desafíos y los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades también de este ChatGPT? Yo quisiera empezar esta plática compartiendo un poco que los seres humanos, desde hace siglos, yo diría que desde que somos seres humanos incluso, somos seres que nos apropiamos de ciertas prótesis o herramientas externas, andamiajes les llamaba Vygotsky, para entender el mundo. Algunos de nuestros autores más reconocidos de la literatura y de las humanidades, como Fernando Savater o Carlos Fuentes, nos advierten que somos seres incompletos, siempre inacabados, siempre en búsqueda de irnos renovando, actualizando, conformando. Esa es la bendición de tener una corteza prefrontal inespecífica, probablemente. Y en ese sentido, adoptar tecnologías, pues es algo que hemos hecho, decía yo, desde el inicio de los tiempos. Y entonces, estas potencialidades, estos riesgos, estos desafíos han estado ahí en cada una de las herramientas y tecnologías que hemos adoptado. No solamente las que nos permiten la movilidad o el que podamos expandir nuestras capacidades físicas, pero en particular aquellas que surgen para expandir nuestras capacidades cognitivas y de socialización. Cuando surgió Wikipedia, cuando surgió la calculadora, cuando surgieron los libros incluso, los seres humanos que estaban ahí entonces, y sobre todo en el contexto educativo, se hicieron las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros hoy con el ChatGPT. Y a mí me gustaría, en ese sentido, como abrir esta discusión en términos de desafíos, riesgos y potencialidades, a entender estas tecnologías
me gustaría hablar en general de las tecnologías y en particular del ChatGPT, en términos de las posibilidades de expansión y de contracción que traen consigo las tecnologías para todo lo humano. Y yo me voy a centrar en 3 aspectos, voy a dejar fuera la kinestesia o la movilidad, esa la ponemos para otra plática, y me voy a centrar en 3. Es decir, estas tecnologías y el ChatGPT en particular nos puede llevar efectivamente a la expansión o a la contracción de nuestras posibilidades cognitivas. Y esto no es nuevo y no se va a deber al ChatGPT. ¿Y en qué sentido? Bueno, fíjate, en términos de la expansión o de la contracción cognitiva, empecemos por la contracción. Es cierto que el ChatGPT tiene el riesgo, tiene el desafío de no generar un conformismo cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos aboquemos únicamente a su uso para la reproducción de la información. ChatGPT es una base de datos gigantesca en donde varias personas vamos enseñando al ChatGPT a que acomode, organice y nos dé opciones en torno a las preguntas que nosotros le hacemos. Esto no es nuevo, esto ya lo hacía Google, ya lo hace Amazon, cada vez que compras algo, ya lo hace Booking.com, cada vez que vas y reservas en algún lugar para ir a un paseo. Y en ese sentido, aquí retomo un término que introdujo Yuval Harari en su famosísimo libro de la Sapiens, en términos de cómo las tecnologías en esta cuestión del conformismo cognitivo nos pueden llevar a una suerte de hackeo mental. Es decir, pueden las tecnologías ahora empezar a moldear nuestra propia forma de pensar, de generar incluso categorías analíticas. Y creo que con las inteligencias artificiales esto será todavía más claro. Es decir, si ahora ChatGPT es mi referente de preferencia y ChatGPT a su vez está programado por los aprendizajes, las búsquedas y las bases de datos a las que se contrae, por así decirlo, su mundo cognitivo, entonces yo también empezaré quizá a pensar como ChatGPT. Y ahí hay un efecto de contracción. Hay un efecto de contracción cognitiva también si generamos una cierta dependencia. Es decir, si ahora necesito al ChatGPT porque ya no voy y busco información en otros lugares, en otras fuentes, con otras personas incluso, y entonces ahora ChatGPT es mi referencia de cajón, como decíamos, ¿no? Que ese era el mismo riesgo que nos presentaba Wikipedia. Entonces ahí, atención a la diversidad de fuentes que vamos a utilizar. Y como ChatGPT es muy amigable, porque ya la vimos a nuestra anfitriona y podemos hablar con ella de manera natural, podríamos llegar a generar esta dependencia de fuente informativa. Hay una contracción finalmente, y con esto termino el ámbito cognitivo de la contracción, en términos de hacernos también dependientes a un pensamiento reproductivo, es decir, a un pensamiento que ahora toma el orden y la forma de pensar que tienen estas inteligencias artificiales. Y aquí hay un efecto interesante, porque aquí habría un efecto de reversión. Hicimos los humanos estas máquinas que queríamos que pensaran como humanos, pero ahora los humanos podríamos correr el riesgo de empezar a pensar en las categorías que piensan las máquinas. Y ahí necesitamos poner atención. Por supuesto, hay un efecto cognitivo expansivo. Cualquier herramienta, cualquier prótesis de la que nos adueñamos los seres humanos nos funciona para expandir nuestra posibilidad, por ejemplo, de metacognición. Este ChatGPT también puede funcionar, y aquí como desde una mirada muy positiva, como una suerte de bitácora a nuestro proceso mayéutico o a nuestro proceso de pensamiento crítico en términos de cómo preguntamos, qué preguntamos y finalmente qué hacemos con la respuesta que nos puede dar un sistema inteligente como este. Hay un efecto también de expansión probablemente analítico y dialógico en términos de justamente estas posibilidades de consulta, estas posibilidades de ir más allá probablemente de esas preguntas que se me ocurrían a mí y ahora las puedo dialogar con esta entidad de inteligencia artificial. Y finalmente, aunado a estas dos cuestiones, me parece que viene también una expansión en términos de la creatividad, en contraposición al pensamiento reproductivo. Es decir, yo puedo utilizar este tipo de inteligencias artificiales para expandir la creatividad en tanto a tener sugerencias, opciones que posteriormente puedo poner en acción. Ya lo mencionaba Magín cuando hablaba de las distintas didácticas que podrían robustecer el uso de estas tecnologías. Me paso ahora a los riesgos, potencialidades y desafíos en el campo de lo emocional,
porque finalmente tenemos una relación emocional también con las tecnologías. Yo pongo una semilla ahí porque parecería que les damos rostro femenino a estas inteligencias artificiales desde Kubrick en Odisea del Espacio 2001, cuando nos presentó a HAL 9000 con una voz femenina, o Apple cuando nos trajo a Siri, ¿verdad? O Alexa, a todas ellas inteligencias artificiales femeninas. Entonces, hay un factor emocional involucrado en estas inteligencias artificiales que es interesante también explorar y que tiene que ver, quienes hayan visto esta película fantástica que se llama Ella o Her en inglés, con la relación que podríamos llegar a entablar en su momento con estas inteligencias artificiales, a pesar de ellas, me voy a jugar el juego de la feminidad de la inteligencia artificial, no son conscientes de su relación con nosotros. Pero nosotros sí, y entonces nosotros podríamos llegar a humanizar nuestra relación con estas inteligencias artificiales, probablemente no con el ChatGPT como está ahora, pero probablemente sí en su quinta versión, cuando ya tenga un rostro, un tono de voz e incluso una prosodia en donde nos hable de un tono afectivo u otro. Y en ese sentido me parece que estas tecnologías tienen también el riesgo o el desafío de cuidarnos justamente de nuestros procesos de socialización, de colaboración y sobre todo de no llevarnos a una sociedad de la soledad. Una sociedad de la soledad que ya existe y que se ha potencializado con las redes sociales, en donde creíamos que estas nos harían más amigos del mundo, seríamos mucho más interrelacionales, y la realidad es que los jóvenes en particular viven cada vez más alienados en estos espacios de virtualidad y que ahora podrían contar con una amistad responsiva en lenguaje natural como nuestra anfitriona en este foro. Entonces, cuidemos también lo relacional, lo dialógico y lo colaborativo y no dejemos que las inteligencias artificiales sean las únicas o sobre todo prioritarias para generar esta relación de conocimiento dialógico. Y finalmente, lo social. A mí, una de las cosas que más me inquieta de estas inteligencias artificiales es lo que se conoce en el lenguaje coloquial como el deep fake. Es decir, esta posibilidad de generar a través de las inteligencias artificiales conocimiento, información o incluso simulaciones en video de información que es netamente falsa. Es decir, estas tecnologías tienen la potencialidad ahora de simular comportamiento humano. Es más, yo creo que en este momento no podríamos saber si yo soy una inteligencia artificial o una persona en realidad. De tal suerte que pudiéramos estar reproduciendo a través de estas inteligencias información que no tiene veracidad en un mundo que de por sí ya se conoce como el mundo de la posverdad. Y finalmente, un rechazo también en esto de lo social al trabajo colaborativo o una desvalorización de lo que sería de primera mano, por así decir, la interrelación con otras personas. Entonces, lo dejo ahí y le doy la palabra a mis compañeros. Gracias, pues si quieren, continúo yo. Yo quisiera retomar algo que ahorita sucedió en el chat mientras escuchábamos todo esto que nos comparte la doctora Chao. Y es que hubo ahí una conversación, creo que entre José Alcántara y Jairo Melo, muchos saludos a ambos, sobre si la inteligencia artificial podía, el ChatGPT, enseñar el procedimiento para diseñar una viga de concreto reforzado. Y de inmediato ahí se contestó que sí se podía y salió ahí todo el procedimiento. En esta pregunta que nos hacen ahora sobre los riesgos y desafíos, yo me preguntaría, y les preguntaría también a ustedes, si esto que nos da el ChatGPT es suficiente, ¿no? Si ya nos dio el procedimiento, aquí está, muchachos, vayan a hacer su viga de concreto reforzado. ¿Sería suficiente con ello o no? Creo que ahí podemos empezar a hablar de estos riesgos y desafíos de pensar que el ChatGPT va a retomarlo todo. No sé si, ahí estoy, me sigo escuchando. Entonces, en ese sentido, pues sí, por supuesto que todos estos riesgos que acaban de ser mencionados sobre la posibilidad de la dependencia o la dificultad para seguir desarrollando estas habilidades de pensamiento superiores que también nos compartía Magina hace un momento, están ahí, están latentes. Y así también hay otros tantos riesgos como pudiera ser la parte de potenciar la creatividad o quizás que haya ahí un bloqueo. Lo que yo les compartiría desde mi punto de vista es que por supuesto que los riesgos están ahí, creo que estamos bastante conscientes de ello,
Pero como toda tecnología que surge, nuestro uso de esa tecnología puede irse hacia un extremo o hacia el otro. Y el extremo potencial de este tipo de tecnologías de inteligencia artificial creo que se relaciona mucho con un concepto de un pensador contemporáneo que es Henry Jenkins, que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Todo esto que hace la inteligencia artificial también puede promover que sigamos haciendo construcción de conocimientos como especie humana. Así que en un extremo de la potencialidad estaría esta inteligencia colectiva e incluso también este otro concepto muy socioconstructivista que es la cognición distribuida, es decir, la posibilidad de extender nuestras habilidades con ayuda de estas herramientas. Y por supuesto, habrá que considerar el otro extremo, donde aparecen estas cuestiones como la soledad y la dependencia. Creo que lo importante es entender que dependerá de nosotros como humanidad, digamos, irnos hacia un lugar o hacia otro. Y en el caso de la docencia, me parece que también tendremos un papel fundamental en cuanto a qué potencial podamos ampliar de esta tecnología o bien si se va hacia el otro lado. Lo dejo ahí por el momento y más adelante seguimos. Vale, gracias, Indira. Pues bueno, mi respuesta ante la pregunta desde una perspectiva muy docente, pues me vienen a la mente una serie de películas. Ya un participante estaba anotando ahí el nombre de una película. Ahí viene por lo menos en mi adolescencia, infancia, adolescencia, pues Terminator, por ejemplo, ¿no? Donde justo la clave está en el uso que le damos a la tecnología, porque son los mismos seres humanos quienes creamos tecnología, ¿no? Otra película que me viene a la mente, por ejemplo, es I Am a Mother, que está en Netflix, está en la plataforma. Si alguien ya la vio, pues creo que podremos coincidir. Si no la han visto, yo de verdad les invito a que la analicen desde esta perspectiva docente, desde esta perspectiva de educación y ver justo cómo podemos dar el uso efectivo, benéfico, alentador a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, volviendo pues a esta discusión, ¿no? Volviendo a lo que podría representar un problema o un desafío, creo que hay muchísima polémica, hay muchísima controversia que se ha desarrollado y se ha desatado desde la aparición de ChatGPT y su uso en la educación. Y bueno, de pocos meses a la fecha, pues obviamente han surgido opiniones diversas, ¿no? De expertos y colegas que trabajan en el área de la docencia. Incluso ya hemos visto y ya nos hemos enterado de que en algunas latitudes y contextos específicos, pues tal como lo es las escuelas públicas de Nueva York o esta universidad francesa que es de políticas que se llama Sciences Po, pues han prohibido el uso de ChatGPT, ¿no? Incluso hace muy poco en The Guardian leí que hay un pronunciamiento de las universidades australianas también por prohibir ChatGPT, ¿no? Entonces, lejos de tener como este panorama desolador, este panorama quizá un poquito pesimista, creo que más bien el desafío se centra y se concreta básicamente en el uso, repito, en el uso que le podemos dar y el beneficio que podemos obtener a través de esta tecnología, ¿no? En una entrevista que le hicieron a Josep Valor, quien es profesor de gestión de las tecnologías en la universidad, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Barcelona, hizo y dijo algo tan sencillo que es como en preescolar y primaria, cómo incorporamos y hacemos uso, por ejemplo, de una herramienta como lo son las tijeras, ¿no? Le podemos dar le podemos sacar el mayor provecho, ¿no? En algo tan sencillo, una herramienta tan sencilla, o pueden ser tan perjudiciales como lo puede ser cualquier herramienta, ¿no? Entonces, es lo mismo con ChatGPT, con Internet, con la ciencia de datos, ¿no? De qué manera podemos sacar el mejor provecho en educación utilizando esta herramienta, ¿no? Creo que puede representar también un problema, como lo mencionaba hace un rato, porque estamos, creo que, acostumbrados a un determinado proceder de docencia, a un determinado ejercicio de docencia, y en muchas ocasiones, no siempre quiero aclarar, pero quizá en la mayoría y de manera no intencional, estamos acostumbrados a que los estudiantes trabajen para obtener una calificación, una nota, o sea, para probar, no tanto para aprender. Repito, no siempre es el caso. Y esto sin duda nos pone a pensar en que la evaluación también tendría que cambiar, ¿no? Nuestros criterios, nuestras evidencias, los procesos de evaluación, pues obviamente tendrían que modificarse al incorporarse una plataforma de este tipo, ¿no? Una tecnología de este tipo, ¿no? Hoy día el discurso global de la educación, hablando de la UNESCO, hablando incluso de la OSD, hablando de la OIT, nos habla sobre la adquisición de competencias socioprofesionales acordes a la realidad en la que vivimos. Entonces, en un mundo en el que todo está interconectado, en el que la información pues
nos bombardea por todos lados, ¿de qué manera puedo sacar provecho de esto, ¿no? También. Y aterrizándolo en el nivel micro del currículum, es decir, en nuestra práctica docente, concretamente en el aula o en la plataforma digital, donde sea, ¿qué tanto estamos promoviendo el desarrollo de estas habilidades críticas, de procesamiento de información, de solución de problemas, de liderazgo, pues aprovechando justo esta tecnología que tenemos muy al alcance, ¿no? Entonces creo que es momento también de ir pensando las formas, los modos, las metodologías en que podemos apropiarnos de esto para sacar el mejor provecho. Repito, pensando en estas competencias socioprofesionales que ya prácticamente estamos viviendo dentro del ámbito profesional, en el sector de servicios, en el sector de producción, en la industria, en cualquier, digamos, campo profesional, ¿no? Creo que gran parte de la clave pues está dentro del marco de un diseño de proyecto cualquiera, dentro de nuestras asignaturas, dentro incluso de un trabajo de índole inter o transdisciplinar, cómo modificar esta perspectiva ante la incorporación de ChatGPT, ¿no? De qué manera puedo comprobar como docente la adquisición de ciertas competencias o fines de aprendizaje, ¿no? Es decir, los resúmenes que a veces dejamos en las clases, ¿no? La síntesis, los cuadros sinópticos, ¿no? Incluso los ensayos. ¿Hoy día serán estos suficientes para comprobar el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes? Creo que también será momento de empezar a analizar y reflexionar en qué otras formas o evidencias o modos de evaluación tendríamos que implementar, ¿no? Y por supuesto, analizar el uso de la inteligencia artificial pues desde una perspectiva del aprendizaje activo, ¿no? Que es bien importante desde John Dewey, ¿no? Cómo el aprender haciendo contribuye y afianza mejor el aprendizaje significativo, ¿no? Y desde las nuevas arquitecturas pedagógicas, tales como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por casos, aprendizaje servicio, aprendizaje situado, aprendizaje profundo o inquiry learning, ¿no? Cómo entonces sacar provecho de ChatGPT frente a un proyecto que se afiance a esta arquitectura nueva pedagógica en un, digamos, repito, proyecto determinado. No tanto en procesos de aprendizaje de índole cognitivo, conceptual o de conceptos o de hechos o factuales, sino más bien en procedimientos para la resolución de problemas, ¿no? Y en este sentido, pues ChatGPT pues, nos podría también incluso beneficiar en muchísimas cosas, ¿no? Creo que otro reto importante también es hablar sobre la ética en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que también ya es un tema muy platicado en muchas universidades, ¿no? Estamos frente a la experiencia de formar a futuros programadores, ¿no? Hoy día es ChatGPT, mañana no sabemos qué va a ser, dentro de 5 años no sabemos qué va a ser. Entonces, sin embargo, pues siempre pensar que en nuestras manos, en nuestras aulas, pues justamente están transitando estos futuros profesionistas que el día de mañana pueden programar, ¿no? Y insertar el tema de la ética como un tema transversal en el tema de uso de tecnologías y desarrollo de tecnología, pues es bien importante, ¿no? La ética, pues ya también lo hemos visto en algún momento con las 3 leyes de Isaac Asimov, ¿no? Donde pues la robótica pues tendría que tener el respeto sobre la humanidad, ¿no? Entonces es bien importante también pensar en el uso de la tecnología que siempre sea para el beneficio de la sociedad, para el bien común, para el bien de la casa común y, por supuesto, para tener un mundo pues lo más sostenible posible, ¿no? Entonces, creo que los desafíos siguen estando vigentes, podemos descubrir más, podemos quizá quitar menos, pero yo de verdad invitaría a que hagamos uso, que exploremos la herramienta y poco a poco vayamos justo entendiendo cómo funciona y qué posibilidades, qué beneficios o qué obstáculos pueden producir en nuestros procesos de enseñanza frente a nuestro estudiantado. Bueno, gracias. Creo que por mi parte es todo en esta pregunta. Vale, muchas gracias, Alex. Y pues bueno, continuando un poco con la discusión, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente pregunta. Continuamos la discusión. Cuarta pregunta. Llegamos a nuestra cuarta y penúltima pregunta. Hemos explorado los desafíos y riesgos potenciales de utilizar la IA en la educación, pero ahora queremos enfocarnos en el papel que juegan los docentes en este proceso. Así que les planteo, ¿qué papel juegan los docentes en el uso de la IA en la educación y cómo pueden prepararse para aprovechar sus ventajas o cuidar sus riesgos? Bien, pues ahora tendremos la participación de Juan Carlos, de Indira y también de Alex. Gracias. ¿Quieren que empiece? Sí, va.
Pues agradeciendo nuevamente la oportunidad de comentar sobre esto. ¿Qué papel juegan los docentes o qué papel jugamos los docentes en el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT en la educación? ¿Y cómo podemos prepararnos? Creo que es fundamental. Y a lo mejor la primera de las cosas que deberíamos tomar en consideración es que tal vez necesitamos como docentes, como académicos, un poquito de humildad, ¿no? Más bien bajarnos un poquitín del pedestal, estar seguros de que no somos la única fuente de información y la única fuente de generación de conocimiento para nuestros estudiantes, y tal vez relajarnos y más bien interesarnos, ¿no? Interesarnos en cómo hacerle para esto. Creo que estamos en un momento parecido al 96, más o menos 1996, cuando la famosa computadora esta de IBM, Deep Blue, primero tuvo una serie de encuentros contra el ajedrecista ruso Kasparov, y en los primeros partidas que jugaron, ganó Kasparov 4-2, creo, si no estoy mal. Un año después reprogramaron, retrabajaron, y ya en el siguiente encuentro ya ganó 3,5 a 2,5, algo así, Deep Blue. Es decir, en aquel momento se veía a la computadora o a la tecnología enfrentada contra el ser humano, ¿no? Y ahorita estamos en un momento muy parecido. Es decir, el docente contra la tecnología. Y creo que no es por allí la jugada. Creo que más bien es el docente con la tecnología, el docente sirviéndose de la tecnología. Y en ese sentido, el papel que jugamos los académicos es fundamental, ¿no? Asumir que es un insumo para nosotros y para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es un robot, ¿no? Y yendo al significado original de la palabra robot, ya ven que viene de una obra de teatro de un autor checo de hace como un siglo, 1920, si no estoy mal, donde había robots, había autómatas que trabajaban como obreros, y de ahí viene la palabra robota, que significa trabajo pesado. La talacha, pues, que en México llamamos talacha también a un trabajo mecánico, tedioso, etcétera. Entonces, bueno, aprendamos primero, por un lado, a que sea la inteligencia artificial la que haga la talacha o la que haga el trabajo pesado, y modelemos eso en nuestros estudiantes. En ese sentido, ya lo decía Alex hace un momentito, bueno, todas en realidad, que los profesores revaloremos nuestro desempeño como curadores. Somos como los curadores que ponen las exposiciones en los museos, de quienes preparan lo que es más factible aprender, lo que es más susceptible de aprender, etcétera, etcétera, y más bien alejarnos de esa suspicacia que a veces nos llega a decir, va a ser un favorecedor de plagio, va a ser un favorecedor de copia, porque eso está basado en asumir que el texto es la ventana que nos deja saber si la persona aprendió o no. Pues creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Más bien es ir a utilizar la inteligencia artificial para poder detonarlo. De tal manera que el papel que juegan los estudiantes, que jugamos los docentes en el favorecer el trabajo de los estudiantes es fundamental. Y para cerrar esta parte, simplemente diría que deberíamos reflexionar acerca de qué es lo que podemos hacer mejor. Ya lo decía Ximena hace un momentito. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor que la inteligencia artificial? Y lo que podemos hacer mejor que la inteligencia artificial no es evaluar, no es dar datos, no es una cosa factual, no es tirar un rollo así conmovedor y grandilocuente. No, más bien lo que podemos hacer es ser curadores, ¿no? de lo que estamos haciendo, y desarrollar la curiosidad, la empatía, la innovación, etcétera, etcétera. Más bien yo lo dejaría por allí, pero ya me llevé mucho tiempo. Por favor, colegas. Adelante, Alex, si quieres. Ok, perfecto. Un poquito, también voy a compartir una diapositiva, pero bueno, ¿cómo podemos prepararnos, no? Insisto en mi perspectiva como docente, yo frente a la fortuna de tener estudiantes y convivir con ellas y ellos, ¿no? Y ser parte de su proceso de formación, creo que parte de nuestro rol docente o como formadores de futuros profesionistas, de ciudadanas y ciudadanos del mundo,
¿no? De un ámbito local. Yo creo que gracias al acceso de las tecnologías, las redes sociales, las plataformas digitales y la gran cantidad de información pues, que forman parte de la cultura global, es que el acceso a ella es cada vez más fácil y en el que pues nada ni nadie les puede ser ajeno, todo importa, ¿no? Y todo influye de lo que hacemos aquí, pues obviamente las consecuencias pueden ser en otras latitudes y al revés. Lo que se hace en otras latitudes, las consecuencias las podemos estar viviendo aquí, ¿no? Entonces, esta parte de la ética y del uso de las tecnologías de manera responsable, no solamente en ChatGPT, ¿no? Tenemos Internet, repito, que es como lo más inmediato, en algunos contextos, no en todos, pero bueno, es la parte de la ética y el uso responsable de las tecnologías, ¿no? Entonces, integrar en nuestra práctica docente, pues yo creo que es bien importante considerar pues, los consejos, las sugerencias, ¿no? Las dictaminaciones incluso de lo que hoy día nos pide la UNESCO, ¿no? De este tipo de competencias, repito, hace un momento lo mencionaba, enfatizadas por organizaciones internacionales, ¿no? Y que justamente van a hacer frente a los nuevos problemas sociales, ¿no? En perspectiva, obviamente, de responder de mejor manera a las necesidades que la sociedad hoy día, pues, estamos enfrentando, ¿no? En un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Entonces, pensando en nuestros egresadas y egresados, pues, las calificaciones y cualificaciones laborales, estos atributos laborales cada vez más tendrán que fortalecer pues la adquisición de estas nuevas competencias, ¿no? Las empresas lo están viviendo, la industria lo está viviendo, el sector de servicios lo está viviendo. Entonces, ¿qué tanto les estamos poniendo el pie a nuestros estudiantes si quitamos estas herramientas o qué tanto favorecemos la adquisición de competencias mediante el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, estamos ante un mundo en el que, pues, obviamente, tenemos que prepararlos para que ellos tengan, obviamente, mucho más oportunidades, ¿no? Y que tengan, obviamente, la posibilidad de insertarse en un mercado laboral, pues, cada vez más integrado e interconectado y, por supuesto, con esta visión ética y de responsabilidad ante el uso de las tecnologías, ¿no? El sector de servicio, por ejemplo, es un sector que me parece muy curioso, porque es uno de los sectores que tendrán mucho más potencia, ¿no? En el campo laboral, que hoy día, pues, por supuesto, sabemos que también la inteligencia artificial, pues, puede devenir, ¿no? En desplazar ciertas profesiones, en desplazar ciertas funciones que hoy ya puede ejercer y puede realizar un profesionista, ¿no? Entonces, esa parte también hay que mirarla, ¿no? Voy a compartir algo muy brevemente, que aquí lo tengo a la mano. Un segundito. Vamos a saltar. Compartir pantalla. Un segundito. Aquí está. Acá, no sé si la puedan ver. Pero bueno, ¿no? Frente justo a este escenario, insisto en que las organizaciones internacionales pues están también apoyándonos, visualizando, enfocando y recomendando ciertas competencias socioprofesionistas, pues hoy día que tenemos competencias digitales que son bien importantes, ¿no? Aquí en este cuadro azul, pues bueno, obviamente hay habilidades y competencias que se relacionan directamente con la competencia digital de manera muy general, como es desde la alfabetización para, digamos, un funcionamiento interglobal, ¿no? El desarrollo de software que hoy ya está tan solicitado, ¿no? Estamos hablando también en que cada vez más el uso de las STEAMs o la incorporación de las STEAMs en cualquier disciplina, pues ya va a ser más que pertinente. No solamente pensar en las STEAMs, en el uso de las ingenierías, en el uso de esta área de ciencias exactas, sino también cómo incorporamos las STEAMs en ciencias sociales, en humanidades, porque cada vez es más importante saber leer los datos, saber interpretarlos, saber manejarlos, saber procesarlos, para que obtener mejores resultados y poder resolver problemas de la vida real, ¿no? Entonces, entender los sistemas y entrar cada vez más a esta parte de alfabetización en los sistemas digitales va a ser más que necesaria, ¿no? El cuadro de al lado es un cuadro que justo nos muestra qué tipo de profesiones, qué tipo de ejerceres laborales, pues, podrían ser desplazados mediante el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si vemos arriba por ejemplo, manufactura, alimentos, por ejemplo, el retail, la construcción, podrían cada vez ser más desplazadas por el uso de robots o inteligencia artificial. Sin embargo, lo que tiene que ver con el contacto directo, el contacto cara a cara, el sector de servicios, al contrario, se fortalece, porque eso no lo pueden realizar, obviamente, las máquinas, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos hablando de que mientras más preparadas y preparados
tengamos esta visión de formación con nuestros estudiantes, profesionistas mejores cualificados, con más herramientas, con más habilidades, pues obviamente, ¿no? Tendríamos que pensar que ellos son los que más van a ocupar el campo laboral, ¿no? Aquellas profesiones que se queden cortas quizá en el manejo de habilidades y competencias, pues podrían estar quizá en un momento dado, pues estar perdiendo, corriendo un riesgo, digamos, determinado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, integrar a nuestra práctica docente las tecnologías, pues, será bien importante y necesaria siempre y cuando tengamos una perspectiva, insisto, de responsabilidad y de ética, no solamente local, sino global, ¿no? Pero bueno, esa es la invitación. Y un dato también bien importante es que en los países miembros de la OECD hay un dato ahí quizá medio curioso, pero el 50% de las personas adultas únicamente poseen competencias digitales necesarias para enfrentarse al mundo real, ¿no? Entonces, la otra mitad de la población, de los adultos, pues no estamos tan preparados para poder, digamos, desempeñarnos en un mundo cada vez más interconectado. Entonces, también es una invitación. Pensemos en que en algún momento la pirámide poblacional se va a invertir, pensemos en que cada vez más el aprendizaje a lo largo de la vida tendrá que ser más vigente y de que los adultos estamos regresando a estos contextos de aprendizaje no formal, formal e informal para capacitarnos en las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hay que pensar en que justo la dinámica sociodemográfica cambiará y entonces tendremos que estar preparados para esto mediante el uso de las tecnologías, ¿no? Y pues bueno, prácticamente sería todo. Muchas gracias. A mí me gustaría, a manera un poco de retomar y concluir con estas cuestiones que nos comparten Virginia y Juan Carlos, creo que es importante ante esa pregunta que nos plantean, ¿cuál es el papel del docente frente a la inteligencia artificial? Pues primero recordemos y hagamos un análisis propio de cuál ha sido el papel de docente, cuál creo yo que es el papel de docente. Yo les comparto que creo que parte de nuestro papel tiene que ver con acercarnos a la realidad, comprender la realidad, analizarla, pero creo que también estamos y existe la figura del docente porque acompañamos a nuestras y nuestros estudiantes a comprender esta realidad y a transformarla. Y creo que eso no cambia. Por lo tanto, les diría que ¿qué papel juega el docente ante la inteligencia artificial? Pues mi primera respuesta sería que compartamos, que nos acerquemos. Déjenme ver si les puedo compartir un poquito. Aquí está. Que creo que lo primero que yo les diría es que le entremos, la conozcamos, entremos al ChatGPT, nos familiaricemos, lo exploremos, lo experimentemos sin pensar en la labor docente, simplemente ver qué puede hacer, qué le podemos preguntar. Es divertido, es bastante divertido y también genera muchas emociones. Les comparto así un poquito lo que el equipo hemos estado analizando. Por ejemplo, creemos que nos puede ayudar como herramienta didáctica a crear actividades, a diseñar imágenes para representar conceptos, a elaborar videos de introducción a un tema, a profundizar en la información, a contrastar algunas posturas diferentes, a buscar alternativas para presentar una información, quizás a eficientar tareas. Y agregaría algo que por aquí en el chat ponía Abraham Hernández, que sería el ChatGPT puede funcionar como un tutor disciplinar. Por supuesto que sí. Y creo que el primer paso sería eso, tocar, meternos al agua, sumergirnos, ver qué se puede hacer, e incluso les invitaría a escribirlo, ¿no? Y después podemos hacer el ejercicio opuesto, que es, ¿qué es todo aquello que no es suficiente con el ChatGPT o que necesitamos intervenir? Y en ese sentido también les comparto lo que reflexionábamos ayer en el equipo. La parte, déjenme les dejo de compartir para verlo más, la parte donde el ChatGPT ya no puede resolvernos todo tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores, con el diálogo. Intenten sostener una conversación filosófica con el ChatGPT, tiene muchas limitaciones. Incluso hace rato me dijo, no te puedo dar mis opiniones ni creencias porque no soy ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, detectemos también esas limitaciones para darnos cuenta dónde intervenimos. Nos toca generar interacción en nuestro grupo, nos toca generar colaboración, que es bastante complicado. Entonces, es muy interesante, y retomo lo que decía Juan Carlos, el ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial pueden ser una gran herramienta y definitivamente yo creo que no sustituyen a la figura docente porque hay mucho más que seguimos trabajando. Y ya finalmente lo que decía un poquito aquí mi diapositiva, que tenía que ver quizás con las cuestiones más socioemocionales. Vamos a ver si todavía lo tengo por aquí. Aquí está. También está esta parte de empatía, de sentido del humor,
y la sensibilidad a aspectos socioemocionales. Eso somos nosotros también como docentes. Eso no lo hace el ChatGPT. ¿Quién sí lo hace? Docentes y estudiantes en interacción. Entonces, no olvidar esa parte como muy constructiva que seguimos teniendo las y los docentes, y creo que así va a ser. Gracias. Muchas gracias, Indira, Juan Carlos, Alex. Y pues bueno, para nuestra última intervención tendremos ahí también a la doctora Ximena Chao, a Juan Carlos y a un servidor. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT que podemos hacer para cerrar rapidísimo este foro y pasar a las preguntas. Quinta pregunta. Llegamos a nuestra última y final pregunta. Ahora queremos enfocarnos en los cambios necesarios en la formación de los docentes y en la currícula para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la IA en la educación. Por lo tanto, ¿qué cambios deben ocurrir en la formación de los docentes y en la currícula para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la IA en la educación? Terminando esta ronda, daremos un espacio para responder a sus preguntas planteadas a través de Facebook. Si quieren compartir o preguntar, pueden comenzar a hacerlo a través del chat de Facebook. Bien, pues no sé quién guste iniciar, Juan Carlos o Ximena. Con mucho gusto, claro que sí. Yo creo que uno de los primeros cambios que tienen que ocurrir, pues es dejar de insistir en una educación para la reproducción. Creo que esto nos ha costado mucho trabajo a quienes hacemos educación. Estamos convencidos de que ejercitar la reproducción en la educación es una manera de asegurarnos que los estudiantes han aprendido, y yo creo que hay otras formas de asegurar y de evaluar los aprendizajes. Y en ese sentido creo que necesitamos, sobre todo en esta relación que vamos a tener cada vez más cercana con las tecnologías, en esta apropiación, decía yo, de mediación o incluso de incorporación de prótesis que son estas tecnologías, aprender a enseñar para aprender. Es decir, los estudiantes y nosotras, los docentes, tendríamos que empezar a cambiar la manera en la que planteamos el proceso de aprender. Y entonces ahora aprender se puede convertir en un proceso más indagativo, más metacognitivo, más dialógico, más creativo, que utiliza estas tecnologías justamente para enriquecer, decía yo hace un momento, para expandir estas capacidades. Creo que con cada nueva tecnología que surge, pues nos planteamos la pregunta en torno a no solamente las posibilidades, digamos, en términos creativos, sino también en términos, como ya decían mis colegas, éticos. Y entonces en cómo deberíamos de utilizar estas tecnologías, yo diría, pues les invito a que como docentes aprendamos a no solamente ser usuarios de estas tecnologías de manera reproductiva, sino también aprendamos a ser constructores de conocimiento, de creatividad, de diálogo metacognitivo, es decir, enseñemos a nuestros estudiantes a aprender junto con estas tecnologías. Si nos mantenemos o insistimos en esta educación para la reproducción, entonces no me queda la menor duda que este tipo de inteligencias artificiales, para cómo va el paso evolutivo, van a llegar a ser mejores docentes que nosotros, es decir, tendrán mayor capacidad de acceder a bases de datos en menos tiempo y generar relaciones mucho más ricas, al menos analíticas. Entonces creo que como docentes necesitamos realmente repensar la manera en la que estamos conjugando en las acciones pedagógicas el verbo aprender. Yo creo que también, como ya lo mencionaban mis colegas, en esta era de la inteligencia artificial, me parece que es momento de educar para ser los mejores seres humanos posibles. Es decir, ante la inteligencia artificial, propongo educar, entre otras cosas, la inteligencia emocional, por ejemplo. Si vemos el tránsito de las habilidades o de las competencias, nos mostraba Magin unas gráficas de McKinsey en donde se ven cuáles son las áreas profesionales que serán desplazadas con mayor probabilidad por las inteligencias artificiales. Vemos que hay un traslado de habilidades también en términos de lo que será pues mucho más atractivo, por así decirlo, en los sectores que quedarán
ya no en manos de las inteligencias artificiales, sino de los humanos. Y bueno, pues parecería que en ese traslado de habilidades sobresalen, ya lo decía Indira también, habilidades que nos humanizan, habilidades que tienen que ver con las interrelaciones, habilidades que tienen que ver con nuestras capacidades para ser más simpáticos, habilidades que tienen que ver también, como ya decía Juan Carlos, con tomar una postura mucho más humilde, pero también mucho más abierta ante las posibilidades dialógicas que implica el construir conocimiento, y entonces ahí el docente tendrá que hablar en un plano mucho más horizontal, porque ChatGPT está ahí para corregir cualquier cosa que el docente hubiera dicho fuera de lugar o cualquier límite que tuviera el docente en términos de su profundidad de conocimiento. El estudiante tendrá un tutor ahora a la mano que podrá clarificar, expandir y generar una información mucho más amplia de la que el docente en una clase determinada o en un momento de recuperación de sus conocimientos previos pudiera tener a la hora de dar clase. Entonces, en ese sentido, también tener esa posibilidad de estar más abiertos a un diálogo horizontal, ahora a tres voces, entre el docente, el estudiante y las inteligencias artificiales que habrán de venir no solamente hoy, sino hacia el futuro. Y finalmente, en la era de la inteligencia artificial, yo diría que tendríamos que educar dentro de esas habilidades más humanas, particularmente la conciencia. Tendríamos que procurar que nuestros estudiantes, cosa que no hace ChatGPT, empiecen a ser más conscientes de los otros, por supuesto, en este cuidado del otro y de la casa común, como decía Magín, pero también más conscientes o autoconscientes de sí mismos, es decir, en el cuidado, por ejemplo, y la prevención de la salud mental. Encuentro tan cercano con nuestros mundos virtuales, con nuestros avatares, con nuestros deseos de ser quizá otros en esos mundos virtuales y ahora en comunión o en interrelación con las inteligencias artificiales, me parece que educar esa posibilidad de autoconciencia, de seres sintientes, nos da la posibilidad ahora de crear lo que las inteligencias artificiales todavía no logran, que son estas metáforas que hablan de nosotros mismos, de la experiencia de vivir, de la experiencia de ser y finalmente de conocernos mejor. Y retomo aquí, ya para cerrar en esta reflexión, una frase del filósofo coreano Byung-Chul Han de su libro Las no cosas, de cómo estamos justamente en la transición a una era que va de las cosas materiales, de lo sintiente, de aquello que tenía un cuerpo que nos hacía sentir, que nos hacía acercarnos al otro y a lo otro, a una era de las no cosas, estas no cosas que son información y que finalmente parecería que empiezan a determinar el mundo en el que vivimos. Yo quisiera invitar a quienes somos docentes, a quienes hacemos educación, que seamos conscientes de que estas no cosas, esto que es solamente la información, son como una especie de voces sin cuerpo y que finalmente no dejemos de lado el hecho de que venimos al mundo no solamente a conocerlo analíticamente, a representarlo declarativamente o semánticamente, venimos a este mundo a sentirlo. Y entonces invito a que en nuestro proceso educativo nos abramos justamente en este aprender a la posibilidad de aprender desde el sentir, que es algo que ChatGPT y otras inteligencias artificiales hasta el día de hoy, y subrayemos ahí, hasta el día de hoy, todavía no hacen y nos queda en el dominio de los seres humanos. Con esto yo cierro mi intervención. Pues gracias, Ximena. ¿Quieres, Juan Carlos, o le voy yo? Gracias. Sí, que lo digo muy rápido. Pues ante la pregunta de qué cambios deben ocurrir en la formación de los docentes y en los planes de estudio para poder aprovechar esto, yo creo que ya todos más o menos hemos bordado sobre esta idea de acercarnos, que tengamos una inmersión pues profunda, aventarnos de chapuzón a la alberca y ponernos a nadar, porque eso es lo importante. Yo ayer estaba platicando con una funcionaria importante de una universidad, no voy a decir el nombre, en el noroeste de México, y sobre este asunto del ChatGPT, y ella me decía, es que yo no lo conozco. Y mi respuesta fue, pero seguro tus alumnos sí. Entonces, más vale que tú y tus docentes, más vale que se avienten a la alberca y comiencen a nadar, ¿no? Porque sí es importante. Y en ese sentido, bueno, ya lo decía Ximena, usar para crear
¿no? Entenderlo no como un rival, sino como un apoyo, entender las inteligencias artificiales como algo que nos permita crear estas redes de interacciones y estas redes de significado que tengan valor humano, ¿no? Más, y eso no lo hace la inteligencia artificial, lo hace uno con el apoyo de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, la formación de los profesores de cualquier nivel, desde preescolar hasta doctorado, será eso, poder saber cómo utilizarlo, ¿no? A lo mejor una asignatura más. Y en ese sentido, yo me atrevería a lanzar una propuesta de acuñar un término, a lo mejor está mal acuñado, pero bueno, yo igual lo digo, poder generar talleres de iateracidad, ¿no? Así como existe la literacidad o existe la numeracidad, que exista la iateracidad, como jugando con las siglas de inteligencia artificial, iateracidad. Entonces, poder desarrollar talleres, eso para nuestros profesores, desde preescolar casi hasta doctorado, ¿no? Poder establecer los andamiajes para que los profesores podamos utilizarlo de una manera significativa. ¿Por qué? Y ya con eso termino. Porque estamos muy acostumbrados a utilizar los datos, la información, etcétera, etcétera. Todos conocemos historias tristes en que el valor principal del profesor es haber leído antes que sus alumnos el texto, ¿no? No sucede ni en Ibero, ni en el ITESO, ni en otras instituciones, pero sucede en otras, ¿no? Que sí conocemos todos historias de terror. Y en ese sentido, pues alejarnos del dato, alejarnos de cosa informativa, factual, e ir al significado y al uso, ¿no? Y en ese sentido, lo decía muy bien Ximena, yo ya no abundaría sobre ello, la conciencia, poder favorecer la creación de redes y poder favorecer el desarrollo de esta conciencia en nuestros estudiantes. Pues por ahí le dejaría agradeciendo de veras mucho la oportunidad de dialogar. Creo que por ahí estaría. Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues sí, cerrando, igual dando paso ya también a las preguntas ahí del público, pues justo mencionar algo que estuvimos discutiendo en el foro que tuvimos ahí en el ITESO, creo que hace 1 o 2 semanas, ya ni me acuerdo, que igual gracias por la invitación, Juan Carlos. Salió justo la idea que, ChatGPT, ¿no? En realidad puede funcionar como un espejo, ¿no? Como un espejo literalmente de nuestro pensamiento, y eso lo decía un profesor ahí en el ITESO. Cuando uno pone sus ideas, nos permite verlas, potenciarlas, ¿no? Pero no hay que olvidar que ChatGPT en última instancia es, me parece, un espejo de feria, ¿no? O de circo. Es decir, nos muestra una figura distinta a nosotras mismas y mismos, ¿no? Entonces, sobre eso yo creo que es una primera advertencia, y eso se ve también en el hecho, y que de hecho alguien ya planteaba aquí justo qué tanta certeza tenemos de los datos, ¿no? De si hay letras chiquitas, del uso de ChatGPT, que por ejemplo ahí dice, casi viene, pues no hay garantía, ¿no? Inclusive el otro día compartía con Juan Carlos este hecho de que ChatGPT, por ejemplo, no puede ser usado por menores de edad, ¿no? Que es algo que no está, que no te verifican, pero al final eso impide, por ejemplo, que estudiantes de preparatoria, de secundaria, lo puedan utilizar, digamos, como de manera legal ante las situaciones que plantea ChatGPT como su normativa. Pero pues bueno, sí me gustaría reflexionar que creo que estamos justo en un breaking point muy interesante, ¿no? Porque es la primera vez que ahora sí se está viralizando este tema de ChatGPT, ¿no? Y en particular me parecería, y reitero lo que alguna vez mencionaba y platicaba con Juan Carlos y con Ximena, ¿no? Me parece que ChatGPT literalmente hace 3 cosas, ¿no? Uno es un clarificador del pensamiento, otro es un esteroide de la creatividad y finalmente es un gimnasio a nuestro pensamiento crítico. Y creo que esos son 3 elementos que vamos a tener que estar considerando continuamente cada vez que interactuemos con este software. Y sin duda yo creo que eso tiene muchas implicaciones, por ejemplo, para los currícula que actualmente operan tanto a nivel nacional en educación básica y media superior, como también en el caso en específico de educación superior, ¿no? Sin duda esto replantea, por ejemplo, algunas nociones y algunas ideas de qué es ser un profesionista en medicina, en pedagogía. Sobre eso, entonces, sí creo que vamos a tener que estar como instituciones de educación superior muy buzos de poder estar al tanto de estos cambios y de cómo ChatGPT también y otras inteligencias artificiales
replantean lo que son nuestras nociones típicas de profesiones, ¿no? Entonces, pues igual con eso yo estaría cerrando. Y pues bueno, para dar paso rapidísimo a la sesión desde preguntas, que aquí tengo algunas en particular, pues vamos a darle una despedida a nuestra, ¿cómo se llama? Amiga ChatGPT que estuvo, para cerrar el panel y pasar a las preguntas. Participación de público. Ahora es momento de concluir nuestro panel y abrimos el espacio para las intervenciones del público. Les invitamos a compartir sus preguntas o comentarios. Pueden hacerlo a través de Facebook y estamos ansiosos por escuchar sus perspectivas y opiniones. Gracias por su participación en este panel. Bien, pues si les parece, en lo que veo en particular algunas de las preguntas que estén compartiendo, les planteo algunas que estuve leyendo en el chat, igual si alguien quiere ir respondiendo, pues adelante, ¿no? Una primera que encontré ahí en el chat fue: ¿qué cambios debe ocurrir en la formación docente para aprovechar esta tecnología? Una segunda es: ¿cuál es el mejor uso de la inteligencia artificial que han visto hasta este momento? ¿Qué competencias previas requiere el alumno para aprovechar ChatGPT? Y si les parece, una última que dice: ¿qué hacer si todo nos los da ChatGPT? ¿No? Y ahorita, si quieren, seguimos con una siguiente ronda. No sé quién guste comentar. Nada más te habilito la... Ya. A ver, yo creo que no todo nos los da ChatGPT y yo creo que no nos los va a dar la inteligencia artificial todo, ¿eh? Al menos no en el corto plazo. No sé si después. Entonces, nada más tener esto presente. Yo creo que una parte interesante que tiene que ver cómo usar esto, cómo ser mejores docentes o hacer mejor docencia utilizando este ChatGPT, pues tiene que ver con varios de los aspectos que ya mencionaban mis colegas. Hay otra pregunta en el chat que voy a retomar junto con esta, que es el entender hasta dónde está el alcance de veracidad de esta inteligencia artificial. Es decir, ¿quién verifica que lo que te dice ChatGPT es veraz, es decir, es correcto? Y yo creo que, bueno, pues ahí ese es parte de uno de los trabajos de buena docencia que podríamos hacer al utilizarlo a la hora de generar, pues como dice ahí ya Gualberto en el chat, y retomando las palabras de Luis, a la hora de clarificar el pensamiento, a la hora de expandir la creatividad y a la hora de mirarnos en el espejo del ChatGPT como esta herramienta para analizar e incluso para ser dialógicos metacognitivamente con nosotros mismos y la forma en la que estamos buscando comprender o crear o generar información a partir de estas inteligencias artificiales. También creo, y ahí veo también ánimos inflamados acerca de mi comentario, acerca de por qué satanizar la reproducción. Yo creo que lo que tenemos que hacer como docentes es no solamente enseñar para la reproducción. Hay un abuso en la educación, en la docencia, de enseñar para reproducir. Fíjate que en ese sentido me parece que estas inteligencias artificiales van a ser mucho mejores que nosotros para la reproducción, y entonces a la hora de calcular, ¿verdad?, la resistencia de un puente o algún otro tipo, o mis impuestos o alguna cosa de estas, la van a hacer mejor estas inteligencias artificiales que yo, porque van a tener las condiciones preprogramadas para poder hacer este tipo de cálculos, además con mayor destreza. Entonces, creo que en ese sentido, otra vez, una mejor docencia utilizando este tipo de herramientas sería justamente utilizarlas para enseñar a aprender, no solamente para reproducir. Y bueno, finalmente, en términos de, otra vez, como retomando esta parte de si ChatGPT nos va a dar todo, pues no, yo creo que tendríamos los docentes, y aquí lo voy a volver a unir con la pregunta anterior, yo creo que para ser buenos docentes tendríamos que enfatizar ahora las cuestiones que definitivamente no nos va a dar ChatGPT y que tienen que ver con algo que sucede en el aula y que todavía probablemente nos falta trabajar, y que tiene que ver con las interrelaciones sociales, es decir, cómo hacer mejores comunidades de aprendizaje en términos de las relaciones, las negociaciones, el diálogo, etcétera. Si miramos la transición de las habilidades
que se presuponen hacia el 2030 como una transición evolutiva de lo que necesitábamos, por ejemplo, a principios de este siglo y lo que vamos a necesitar hacia el 2030, pues una de las principales habilidades que se necesitan hoy en día no nos las da ChatGPT, porque tiene que ver justamente con esta capacidad de negociación, nuestra capacidad de generar comunidades de interrelaciones positivas, y que entonces tendríamos que empezar a trabajar como docentes con nuestros grupos, de tal suerte que estos estudiantes tuvieran o empezaran a desarrollar una conciencia de liderazgo mucho más positivo, mucho más empático y mucho más negociador en términos de los conflictos que pudieran surgir en una comunidad de personas, no de inteligencias artificiales. Magín. Sí, complementando lo que dice, sí, me viene mucho a la mente, y que ella lo ponía alguien, ¿no? Como una frase que es: ser analfabeto en el siglo XXI ya no es saber leer ni escribir, ¿no? Es no poseer estas habilidades de indagar, cuestionar, aprender y desaprender lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces creo que nuestra tarea como educadores, como formadores, como responsables frente a la preparación de ciudadanas y ciudadanos del mundo, es justo ponernos una gafa, así tal cual las mías, una gafa, y saber entender las tendencias, saber entender las problemáticas actuales y esto cómo está convocando los diferentes saberes disciplinares y que en ella están inmersas las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra universidad, desde nuestras escuelas primarias, preparatorias, secundarias, estamos creando ecosistemas educativos, ¿no? Que ya es un término que también está mucho en boga, ¿no? Estos ecosistemas educativos en donde todo está interconectado, en donde todo tiene que ver con todo, y hay una visión sistémica de las cosas, ¿no? Entonces, los problemas sociales con las disciplinas, con la interdisciplina, con la transdisciplina, en donde directa e indirectamente están las STEAM ahí circulando, ¿no? Justo para dar respuesta a las necesidades y a los problemas emergentes que hoy día tiene la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con contaminación, lo que tiene que ver con pobreza, lo que tiene que ver con el desempleo, todo eso está ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías y al uso positivo que le deberíamos de dar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en la medida en que estemos preparados para interconectar nuestro conocimiento, nuestros saberes, nuestro campo disciplinar con otros sistemas para crear así un ecosistema educativo bien grandote, pues podríamos entonces estar resolviendo los problemas que hoy día el mundo nos está demandando, ¿no? Muchas gracias, Magín. Juan Carlos, Indira. Sí, gracias. A mí me gustaría retomar brevemente 3 de las preguntas, o quizás las 4 de manera muy sintética, porque me parecen muy interesantes. En cuanto a las competencias que requiere el alumnado o el estudiantado para estos nuevos entornos digitales, pues diría que tendría que ser una mezcla, por supuesto, de competencias digitales, que es algo que ya no podemos dejar de poner sobre la mesa, pensamiento crítico y sobre todo el no olvidar el desarrollo de habilidades de pensamiento superior, análisis, síntesis, contrastar información, saber resumirla, crear cosas. Creo que sería una combinación de eso en una respuesta muy, muy somera a esta pregunta. ¿Qué cambios deben ocurrir en la formación docente? Pues me parece que tenemos que generar espacios de formación que permitan hacer las siguientes cosas: hablar, escuchar al otro, compartir, probar, experimentar, darnos la oportunidad de equivocarnos, ver cómo funciona algo, probarlo con otros, que creo que es algo que es sumamente útil, probarlo, decirle al otro tú cómo lo ves, qué haces tú con esta herramienta, qué hago yo, discutir, crear juntos y rebotar ideas. Eso es lo que creo que debe pasar en la formación docente ante la luz de estas nuevas tecnologías digitales. Y finalmente, creo que es importante retomar de nuevo aquello que no puede hacer el ChatGPT. El ChatGPT no va a generar, por ejemplo, ambientes colaborativos de aprendizaje. Entonces, el mejor uso, dice alguien por ahí que han visto el ChatGPT, yo no te puedo dar uno como muy concreto, sin embargo, creo que el mejor uso que le podemos dar a esta tecnología tendrá que ver con utilizarla para obtener información y la posibilidad que tengamos de construir algo nuevo, construir un conocimiento nuevo a partir de lo que nos dé el ChatGPT. Gracias. Gracias, Indira. Juan Carlos. Sí, gracias. A mí me gustaría resaltar una idea que también ha estado como sobrevolando todo esto, que es el uso para aprender. No es el uso para entregar la calificación. El otro día bromeábamos con el Club del 8, ¿no? O sea, pues tú
tomas el dato que te venga ahí del navegador X, del buscador X o de ChatGPT, lo haces el movimiento de dedos copy-paste, y ya, con eso sales del problema y sacas tu 8. Sí, pero ¿qué tal si lo utilizamos mejor para aprender? Es decir, tomemos esta información que nos aporta ChatGPT en este caso, que ya hizo la parte, digamos, el trabajo sucio, puede ser el trabajo tedioso, fatigoso, y tomémoslo, reflexionamos sobre lo que nos está arrojando de una forma crítica y utilicémoslo como una oportunidad de aprendizaje. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con la forma. Ya ven que en ocasiones hay personas que escriben como hablan. A lo mejor yo soy uno de esos. Es decir, que su escritura es como muy de corrido, muy como si estuviera platicando, y sin embargo ChatGPT y otros mecanismos lo que hacen es darte una estructura, una idea principal al inicio, las ideas subsidiarias, te aporta una conclusión, etcétera, etcétera. Ojalá este esquema sirva para ayudarnos a transmitir las ideas de una forma más eficiente, ¿no? No digo que lo tomemos acríticamente, porque no hay que tomar nada acríticamente en la vida, pero sí sería importante tomarlo como un insumo para mejorar nuestras habilidades de expresión oral y escrita, que también puede ser una gran ventaja, ¿no? Y nada más resaltaría ya para terminar lo que, bueno, ya dijeron todas las colegas, el asunto de lo humano, lo decía Indira hace un momentito, la curiosidad, la creatividad, la reflexión, la tejedura de redes, eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial, de momento, como decía Ximena. Gracias. Perfecto, Juan Carlos. Y sí, de hecho, me acuerdo mucho que mientras que estaba justo en el ITESO, ahí en la sesión que tuvimos hace 2 semanitas, una estudiante del doctorado, ¿no? Me escribió y me dijo, siento que hablas más con ChatGPT que con otras personas. Entonces me puse a pensar, ¿no? Y dije, ay, caray, pues puede ser que en las últimas semanas sí, ¿no? Entonces sí hay ese componente humano que yo creo que es algo que ha enfatizado mucho Ximena durante todas sus intervenciones, ¿no? Y que también lo han mencionado todas y todos en diferentes momentos, que es algo importante que pues todavía al día de hoy, pues ChatGPT pues no realiza, ¿no? Y no sé si sería bueno que realice, pero al final lo interesante justo es ese componente humano que es parte del proceso educativo que pues tenemos que tener ahí en miras, de justo no dejar de lado cuando estemos empleando, yo creo que este tipo de tecnologías. Y también creo que algo muy importante, y ya más bien a nivel institucional, que ahí agrupa un poco de las preguntas que estaban planteando, ¿no? Es esta idea de que creo que tenemos el peligro de ver todo esto o blanco o negro, o sea, dicotómico, ¿no? O de prohibirlo, no debe de tener, ni siquiera tenemos acceso dentro de nuestras instituciones porque no vaya a crear plagio, o más bien una visión blanca y naif, ¿no? Donde literalmente lo usemos para todo, sin ningún tipo de miramiento o de reflexión al respecto, ¿no? Entonces, más que nunca, yo creo que estamos justo en un terreno de los grises, de los matices, donde se replantean temas muy fundantes, como por ejemplo el hecho del plagio, ¿no? ¿Qué si es un plagio y qué no es un plagio alrededor de este tema de la tecnología, ¿no? Entonces, y del uso de inteligencia artificial. Y así como también hay otros temas que yo creo que justo vamos a empezar a caer en el terreno de los grises, y yo creo que es muy importante que dentro de nuestras instituciones, no caigamos justo en estos dos polos, del negro o del blanco, sino más bien, me parece, y en una actitud, ahora sí voy a salir muy, muy jesuita, ¿no? En una actitud reflexiva de la realidad, ¿no? Y acorde a los signos de los tiempos. Entonces, no fue comercial de la Ibero, simplemente me parece que fue muy acorde a lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, con eso cerraría. No sé si alguien, ya no tenemos más preguntas en el chat, no sé si alguien quisiera hacer alguna intervención final o con eso nos vamos despidiendo, no sé. Sí, Juan Carlos, Magín, Indira. Parece que no. Entonces, pues bueno, agradecerles de verdad a todas y a todos los presentes, ¿no? Seguramente esta va a ser el inicio de varias discusiones, ¿no? Porque como mencionábamos a lo largo de la charla, pues este es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Ahorita se está empezando a desatar la inteligencia artificial, no solamente a través de OpenAI, sino a través de otras soluciones también que han empezado a surgir a partir
de ChatGPT y del OpenAI. Entonces va a ser muy interesante continuar con este tipo de discusiones y pues agradecerles a todas y a todos nuevamente su participación el día de hoy. Muchas gracias y que pasen muy buen día.